Buena gente, ¿qué tal? Bueno, antes que termine el año, les muestro acá la parte del soft de bobinas True que le puse de nombre. Bueno, como pueden ver, está totalmente cambiado al video anterior. Bueno, estuve un poco perdido porque estuve con la construcción de mi casa y bueno, con otros quehaceres. Y bueno, ahora ya estamos en diciembre y en los primeros meses de septiembre por ahí estuve haciendo la modificación a este soft. Y bueno, le hice varias reformas, así ha quedado. Me tomé unos días porque para programar, para no olvidarme de las variables y esas cosas, me tomé unos días y lo hice en un fin de semana. He programado varias cosas, le hice muchas modificaciones y bueno, después estuve ocupado con el tema de la construcción. Uno se cansa y hace muchas cosas y bueno, por eso estuve un poco alejado de YouTube, haciendo cosas, pero bueno, haciendo poco de experimento, pero digamos medio tiempo nomás. Bueno, el año que viene entraremos con más cosas y muchas más pruebas, de mucha más idea que tengo. Bueno, en este caso le presento aquí la modificación, que dentro de unas par de semanas también voy a hacerle otras modificaciones para hacer cálculos de bobina en paralelo o bobina en serie para motores, para hacer el impulso de motores Bedini, motores axiales, cualquier tipo de motor que tenga bobinas. Entonces yo con esto puedo calcular el consumo que va a tener ese motor. Entonces a gusto puedo decir que consuma 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Bueno, más o menos muestro en este video las modificaciones. Si ven el video anterior está muy cambiado. Tuve que achicar un poco las cosas para que entrara más. Esta parte de aquí, que es de carretel, más o menos sigue siendo igual. Le agregué esta parte que bueno, me gustó así, pero bueno, así quedó. Si yo coloco aquí cálculo de bobina productora, ahí estaría funcionando como si fuese el programa anterior, ¿no? O sea, si bien el video anterior estaría funcionando así. Esta parte es la parte que se toma de datos del motor Bedini. Esto que están todo con azul son datos que uno tiene que poner, que tiene que agregar, todo lo que tiene azul. Bueno, si uno quiere tener 700 espiras en el bobinado, el diámetro, el largo, el alambre que quiere poner, bueno, y el barniz, y si quiere poner una cinta aisladora o cinta de papel en cada capa del bobinado puede agregar. Esta parte en este modo productora, esto no estaría funcionando porque esto es para modo impulsora. Después le explico ahí cómo funciona. Bueno, esto es todo el cálculo que va a tener el carretel. Lo que más importante es lo que está con rojo, es el diámetro total. Va a tener 22 milímetros de diámetro total, con cobre y todo. Y bueno, y acá agregué en esta columna también son muchos datos en esta parte. Y esta parte como productora, lo que interesa es la corriente que va a generar y la potencia. Se puede tomar la potencia sin coseno phi o con coseno phi. Esto es si uno quiere que entre resonancia de esa bobina, necesitaría este capacitor para esa bobina. Bueno, estos son los henrios que va a tener la bobina. Acá están los ohms reales del cobre. No sé, si esa bobina tiene, por ejemplo, esta bobina calculada así como quedó el programa, digamos, tiene 40 metros. Si esos 40 metros con este diámetro 0,14 pesaría casi 5 gramos y medio. Y estos 40 metros tendrían una resistencia de 46-47 ohms. Y bueno, la reactancia sería por la frecuencia que tiene ese rotor girando. Bueno, en este caso yo le agregué esta parte que dice rotor. Bueno, y la parte de imán. Bueno, si nosotros modificamos aquí, por ejemplo, ponemos un imán de 30 milímetros y apretamos aquí, acá automáticamente pueden ver en el video que cambió esto. El programa sugiere que la bobina tiene que tener un diámetro de 41 milímetros. Y si nosotros cambiamos a un imán más chiquito, 12, 16 milímetros. Bueno, acá la cantidad de polos. ¿Cuántos imanes va a tener? Por ejemplo, si tiene 2 imanes, va a tener los dos norte hacia afuera, o puede ser norte y sur, la combinación. Entonces acá tienen que agregar eso. Si son todos norte, se hace una tilde. Si son norte y sur, se saca. Entonces en este caso, por ejemplo, podemos poner 4 imanes, todos norte.
Entonces entre imán e imán se va a crear un sur fantasma que yo le llamo. Entonces tendría 8 polos, 4 de los imanes y 4 de los fantasmas, pero estaría todo bien simétrico y habría 8 polos. Bueno, yo quiero que ese diámetro de donde están los imanes pegados tienen 100 milímetros. Yo puedo poner el diámetro que yo quiera. Quiero que trabaje a 1500 revoluciones ese rotor. Bueno, la orientación sería vertical o horizontal, esto es para axiales, lo horizontal, vertical sería Bedini, y uno calcula. Y acá va a tener la frecuencia de giro angular del rotor y la frecuencia de la onda. En este caso coincide porque es simétrico. Entonces son las mismas frecuencias. Entonces esta es la frecuencia que va a tener esa bobina para trabajar. Puede ser como productora o como impulsora. Entonces esta frecuencia y la frecuencia que va a tener acá como productora. Entonces acá uno dice, bueno, esta es la frecuencia que va a tener, vamos a poner 100 Hz. Y bueno, acá este voltaje por espira también hace un cálculo, todavía tengo ese video para hacer. Que si uno hizo un cálculo, por ejemplo, que esa bobina que uno hizo como prueba le está tirando 12 volt, por ejemplo, no sé, vamos a poner bastante, 955 espiras para que tire 12 volt. Automáticamente uno hace así, cambia acá y las vueltas, voltaje por espiras 0,012 y con 700 espiras tendría 8 volt. Entonces yo quiero tener 24 volt, entonces aprieto acá y automáticamente el programa me calcula que tiene que tener casi 2000 espiras. El P1 tiene, bueno, hacer un cálculo, en este caso de todo está desactivado, vamos a apretar acá. Este es el diámetro total que va a tener ese carretel con esta cantidad de espiras. Entonces ve si ese carretel le va a entrar en ese lugar o si le gusta ese tamaño, porque si uno cambia el diámetro también del alambre, va a cambiar acá los datos y va a cambiar también 87 milímetros de 30, se fue un montón, es una bobina gigante. Entonces con esto uno puede calcular virtualmente cuánto va a tener esa bobina en los diámetros. Bueno, no hagamos tan largo el video. Entonces esto es para la productora. Lo más importante que esto, que yo le hice la modificación, es impulsora. Y esta es la parte impulsora. Vamos a hacer un cálculo. Bueno, ahí yo quiero que tenga, no sé, una sola bobina. Vamos a calcular 500 espiras. El sistema va a funcionar con 12 volt, 500 espiras, y vamos a poner un alambre de 0,22. Bueno, este es el carretel. Vamos a poner un poco más grande, algo que sea 16 por 16. Va a ser el cálculo. Y esta es la corriente que va a consumir esta bobina. Ahora, el rotor lo vamos a dejar igual, como hicimos en el cálculo anterior. Va a tener el diámetro del imán 12 milímetros. 4 imanes, puedo poner 8 imanes, son 16 polos. Si hacemos así va a recalcular todo. Esta es la frecuencia que va a tener. Podemos poner, dejémoslo así en 4. Esta es la distancia que va entre imán y imán para calcular. Entonces esto es lo importante. Nosotros hacemos el cálculo acá provisorio de esto, el diámetro, la RPM y la frecuencia. Esta es la frecuencia que va a estar trabajando la bobina. Ahora, a través de este cálculo, que es el giro angular del rotor, el software me calcula esto. Esto es lo importante. El tiempo on y el tiempo off. Si nosotros ponemos un transitor para que active el motor Bedini, va a estar encendido 8% y el resto va a estar apagado, tiempo off. O sea que va a tener un tiempo muy corto según estos imanes, ¿no? Si nosotros cambiamos imanes va a ser al revés, puede llegar hasta 50 y 50. Va a tener un tiempo muy corto de encendido y va a estar más tiempo apagado que prendido. Este es el tiempo de empuje del imán, que está en segundos. Si nosotros leemos acá son 750, ponele por ahí 700, 800 milisegundos, microsegundos. Entonces nosotros tenemos que conseguir fabricar una bobina que tenga este tiempo. Cuando el transistor se activa en el motor Bedini, la bobina tiene que cargar tan rápido para generar el campo magnético, para que cuando el imán esté enfrentado a la bobina,
el campo magnético se cree tan rápido antes que el imán se vaya para que lo pueda empujar, para que el rotor funcione. Entonces este tiempo, tenemos que fabricar una bobina que tenga este tiempo. Por ejemplo, esta bobina que hicimos anteriormente tiene este tiempo, tiene de 900. Está más o menos un poco lenta, pero bueno, está bastante bien, no están tan lejos. Acá está traducido en frecuencia, 465 y 330, ponele. Bueno, está más o menos cerca. Entonces, esta es la corriente pico que va a tener la bobina, el consumo va a ser este. Entonces, estos son todos los cálculos auxiliares. Entonces, lo que nosotros tenemos que conseguir es que a fabricar una bobina que tenga este tiempo. Entonces, virtualmente, nosotros hagamos el cálculo. Esta bobina está bastante bien, tiene 500 vueltas, va a funcionar 12 volts, un diámetro 16 de largo, este es el alambre, perfecto, hacemos todo el cálculo de vuelta para no haya un error, y este es el tiempo de la bobina. Entonces la bobina va a cargar casi en un milisegundo, entonces más o menos está un poco lerda, pero está dentro de eso. Entonces vamos a modificar, por ejemplo, vamos a poner 700 espiras, vamos a poner que se alimenta 12 volts ahora, a 700 espiras, recalcula esto la máquina, calculamos de vuelta, y ahora ustedes pueden ver que por agregar más espiras, el tiempo de la bobina ahora creció, es de 1.3 milisegundos, o sea que es doblemente lenta con respecto a la que necesitamos. Entonces el motor no se va a poder impulsar. ¿Por qué? Porque el tiempo de carga de la bobina que nosotros necesitamos es este. Tiene que ser muy rápida en cargar, o sea, se tiene que encender el transistor, alimentar la bobina, generar el campo magnético, y el campo magnético tiene que crecer en este tiempo. En ese tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso esta bobina es lenta, está a la mitad. Entonces la bobina, cuando el imán se fue de la bobina que está enfrentada, recién la bobina esta va a estar por el 50% de la carga del campo magnético. Entonces esa bobina no es eficiente. ¿Se entiende? Esto es importante. Si ven toda la explicación que hice en esta parte del soft, van a ir entendiendo. Entonces, bueno, esta bobina no funciona. Volvamos a las 400 espiras. Tengo que cambiar acá también 12 por 400. Recalculamos todo de vuelta y ahora el tiempo es muy parecido. Esta bobina es la que necesitamos. Ahora vamos a cambiar el diámetro, 0.35. Esta bobina tenía 19 milímetros de diámetro. Hacemos el cálculo. Esta bobina es mucho más grande, con alambre grueso, y fíjense el tiempo. ¿Qué pasó? No es porque a mí se me ocurre poner un alambre fino. Uno hace con alambre grueso porque todos hacen con alambre grueso, pero solo el cambiar el alambre, en el cálculo de carga de la bobina se fue al doble. Esta bobina no coincide con este rotor. ¿Por qué? Porque es muy lerda. Cuando la bobina cargó recién el 40%, ya el imán se fue del imán, se fue de la bobina. Entonces, cuando la bobina llega al 100% de la carga de esta corriente, ahora consume más, fíjense que consume un ampere 200. ¿Cómo le puedo explicar? Cuando el imán se fue de la bobina, es cuando después de ese tiempo, que está el polo norte sobre la bobina, es cuando generó todo su potencial la bobina. Entonces, puede frenarse o no puede frenarse, pero no está impulsando al rotor con el 100% de la bobina. Entonces, generar una bobina que sea destinada para ese rotor es importante fabricarla. En este caso, cambiando el alambre solamente, volvamos al 22, hacemos el cálculo, cambió el tiempo y es exactamente la que necesitamos. Solo cambiando el alambre. ¿Por qué? Porque cambia esto. Fíjense, ohms reales y reactancia. Acá tenemos 15 ohms como máximo. Y en este caso tenemos 9. Y esto es lo que hace variar esto. Esta parte, que es importante. La máquina hace unos cuantos cálculos, pero bueno, se puede sacar al lápiz también. Una parte fácil, que después le voy a explicar cómo trabaja este software y le voy dando fracciones para que vayan haciendo ustedes los cálculos. Bueno, esa es una parte.
A través de esto, también de estas ohms y reactancia y frecuencia, saca la corriente pico. De esa corriente pico se fija el porcentaje que va a estar activada la onda cuadrada. Si ustedes ponen un osciloscopio en esa bobina, van a ver exactamente esto: 10% o 8%, y si acá hay un día que hay un 90%, ¿no? Lo que va a estar encendida la bobina, o sea, encendido el transistor. La onda cuadrada, si se fijan en el mouse, va a estar activado, 10% baja la onda, y después hay un 0 que tarda un 90% y se vuelve a activar. Si ven ahí la flecha del mouse, ese gráfico. Bueno, eso yo lo puedo sacar a través de esto, de este cálculo que yo le agregué al soft. Y entonces ese cálculo que saca el soft, acá nosotros calculamos en forma manual, yo lo tengo que poner. Por ejemplo, esta bobina va a estar trabajando al 10%, entonces yo tengo que buscar acá la activación de esa bobina. Bueno, esta es la bobina osciladora, esta es la productora, son todos los cálculos. Bueno, ahora lo que tengo que hacer yo en el soft es hacer agrupamiento, porque por ejemplo los motores axiales de un generador tiene varias bobinas. Entonces esto calcula una bobina, y acá en esta parte blanca que me quedó voy a agregar que me calcule bobinas en serie. Puedo poner 2 en serie, y esas en serie va a tener 3 grupos en paralelo, por ejemplo. Entonces eso va a cambiar la parte de ómica y la parte de reactancia. Entonces va a tener que recalcular todo de vuelta para que me calcule el consumo y también la corriente pico. Entonces eso es lo que yo voy a hacer acá, para que yo pueda fabricar un motor axial con 4, 5, 6 bobinas, por ejemplo, o un Bedini, y conectarlas todas en serie o todas en paralelo, hacer grupo paralelo, serie, y saber el consumo. Pero bueno, acá les voy mostrando el avance que hice estos últimos meses, que estuve un poco afuera de YouTube, ¿no? Pero bueno, haciendo cálculos, haciendo experimentos y siguiendo con el sistema. Siempre, aunque me vaya, siempre estoy haciendo algo. Así somos los que inventamos cosas. Bueno, pueden ver que es está totalmente reformado el programa. Bueno, una parte también que le agregué al soft, bueno, esta parte de aquí, para poder escribir algo, un comentario sobre la bobina, ¿no? ¿Qué bobina, para qué es, para qué está hecha? Y esta parte de acá de guardar. Entonces uno puede guardar, por ejemplo, bobina 1, uno guarda todos estos datos, porque esa bobina está hecha para tal motor, tal cosa. Bueno, luego uno puede cambiar esto, puede cambiar esto, puede cambiar acá. Entonces uno dice, bueno, vamos a abrir ese archivo de vuelta para hacer una reforma. Lo seleccionamos, lo cargamos y vuelve a cargar todos los datos de vuelta de ese archivo, y uno sigue haciendo modificaciones y agregando un comentario acá. Esa parte también se la agregué. Y bueno, sigamos haciendo reformas al soft, y vamos a hacer la reforma acá para cálculo de bobinas en serie, en paralelo, para el motor de axiales, para impulso. Entonces podemos hacer agrupamiento de bobinas y saber el consumo que va a tener ese motor. Para basarse en el consumo, este soft hace mucho cálculo de integrales a través de los transitores y a través de la carga de la bobina, los tiempos, se llama tiempo tau de las bobinas, y bueno, y la corriente pico. Y luego de ahí el programa decide, según el porcentaje de activación, según eso hace una integral, y más o menos saca el consumo que va a tener esa bobina. Bueno, ahí se puede hacer un gráfico ahora para explicarle un poquito del tema del consumo de una bobina, de cómo es el consumo. Así más o menos tiene una idea. Pero bueno, sigamos haciendo con esto. Bueno, ya se viene el fin de año. Por ahí, si quieren hacer una contribución, ya dejo ahí en la parte de descripciones un enlace a PayPal para poder comprar algo al exterior. Acá está todo muy caro, el dólar está muy por las nubes, muy caro, y con esa contribución muy bueno para traer algún equipo para hacer cálculos y hacer mediciones más exactas desde afuera, porque aquí el dólar está por la nube. Bueno, gente, gracias, y a todos los que han hecho ya el aporte,
Muchas gracias. Ya estaré encargando algo de afuera, algún equipo, osciloscopio, algún equipo que acá no se consigue o son muy caros, algo digital. Pero bueno, desde ya muchas gracias y después estaré informando sobre otras cosas, sobre cálculos que me han pedido y estaré haciendo otro video. Bueno, gracias.